Buenas tardes, ¿andan por ahí? Juan, Ernesto. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién vive ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien, vos? Discúlpame, ¿cuál es tu apellido? Porque yo te puse en un trabajo práctico como Juan y no puse ningún apellido. Con S, Sieven List. ¿Otra vez? Sieven List. S-I-E-B larga E-N-L-I-S-T. Gracias. Buenas tardes. Hola, Ernesto. Buenas tardes, Gianfranco. Buenas tardes, profe. Voy a buscar la lista. Hoy es tanto como 13, ¿no? A ver, Paniagua, Poblete, Buenas tardes. María Lagazo, hola, buenas tardes. Nara, Figueroa, Buenas tardes. muy buenas tardes. Gianfranco ya está. Sturfeigen, Agustina. Buenas tardes. Muy bien. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Voy a aumentar el volumen. Perfecto. ¿Me escuchan mejor? Bueno, muy buenas Sí. tardes. Vamos a lo primero. Me hicieron saber que la modalidad es por multiple choice, por examen remoto, por plataforma. Así que, ¿están más tranquilos? No Por les gusta supuesto. en el oral. Cobardes. Bueno, está muy bien. Vamos a ver qué pasa para el segundo parcial. Bueno, hoy vamos a segmentar nuestro encuentro en 3 partes. La primera, por las dudas, consultas o inquietudes que tengan con el tema de inmunidad de jurisdicción. Vamos a repasar los casitos que ustedes tenían para, digamos, como técnica de estudio de este tema y con algunas cosas prácticas para también ver el interés, la practicidad y la utilidad de estudiar el tema de inmunidad de jurisdicción. Y la tercera es que, si bien, aclaro, no va para el primer parcial, quería hacer alguna introducción del tema de responsabilidad, después del tema de responsabilidad del Estado y particularmente de la responsabilidad internacional del Estado, porque cuando arranquemos la segunda fase, quería tener por lo menos algunos preliminares vistos. Y la propuesta para el lunes que viene es ahondar el tema de responsabilidad y generar un segmento. Primero vamos a hacer el segmento de repaso de lo que ustedes quieran preguntar y después seguiremos con el tema de responsabilidad. Como que lo urgente desplaza lo importante o algo por el estilo, que es el dicho, ¿no? Así que bueno, primer segmento, dudas, consultas, inquietudes. Una consulta, doctor. Mariela. El tema de asilo diplomático, privilegios y inmunidades diplomáticas y consulares, ¿entra todo en el examen? Si ustedes vieron con un colega mío privilegios e inmunidades diplomáticas y consulares, sí. La pregunta es, ¿lo vieron? Creo que no, yo lo estoy leyendo del libro, pero me parece que no lo dieron. Porque Parece que todavía no. como los temas están segmentados, yo sé lo que este año me tocó a mí, pero no estoy muy seguro lo que le haya tocado al resto de mis compañeros. O sea, en realidad entra lo que dan en clase nada más, porque eso está dentro, o sea, en el libro está dentro del capítulo de inmunidad de jurisdicción. Son 2 temas distintos, pasa que están asociados. Claro. En realidad, si los temas estuvieran bien distribuidos, y esto no es una crítica, sino que, bueno, es una descripción de la realidad,
digamos, el docente que tiene a cargo inmunidad de jurisdicción también debería haber inmunidades consulares y diplomáticas porque están bastante emparentadas y relacionadas, ¿no es cierto? De hecho, yo les he hecho muchas alusiones a las inmunidades diplomáticas y consulares. Entonces, hagan ustedes la consulta, que yo también la voy a hacer, y en todo caso, si el tema va, el lunes que viene le dedicamos un espacio para las inmunidades diplomáticas y consulares. Yo les explico lo que tengan que saber. Si no lo van a ver con ningún otro colega, le dedico unos 40 minutos a formarlos en el tema. Vengan con algo leído como para plantear algunas inquietudes. Yo recuerdo, Mariela y el resto, de haberles dicho que había 4 convenciones, que alguno tomó nota precisa, y en general, lo que tienen que saber del tema, si entra, es en qué consisten las inmunidades, tipo guía de estudio, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? O sea, ¿para qué reconocemos inmunidades diplomáticas y consulares? ¿Cuál es el fundamento de cada una de ellas? ¿Qué diferencia hay entre la misión diplomática y la misión consular? En la misión diplomática, saber qué es lo que se garantiza. Por un lado se garantiza la misión y por el otro lado se garantiza a las personas de la misión. ¿Qué tipo de inmunidades se reconocen? Civiles, penales. ¿Cuáles son las excepciones? A grosso modo, o sea, ¿cuáles son las reglas en materia de inmunidad civil, en materia de inmunidad penal? ¿Y cuáles son las excepciones? Que si se puedan reconocer en cada caso, o sea, en materia diplomática y en materia consular. Bienvenida, Lorena. Y por último, creo que por último, ¿qué les iba a decir por último? Y por último saber cuáles son los instrumentos de derecho internacional que rigen las inmunidades diplomáticas y consulares, que son esos 4. Convención de Viena de 1961, diplomático. 63, consulares. New York de diciembre del 69, misiones especiales. No James Bond, sino, habíamos dicho, cuando hay un agente diplomático que, en lugar de radicarse en Suecia durante 2 años, 3 meses, o 10 años, o 5 semanas, va a una conferencia, por ejemplo, va con un objetivo específico. Y la Convención de Viena de 1975 sobre misiones diplomáticas de Estados miembros en los organismos internacionales con vocación universal. Por ejemplo, la delegación argentina en Naciones Unidas. Perdón, sí. ¿De qué año la última? Viena, 1975. ¿Podría repetir la de Nueva York? No, sí, cómo no. Convención de New York del 8 de diciembre de 1969, que se refiere a las inmunidades diplomáticas en las misiones especiales. Nara recién casi nos traga a todos del bostezo. Se está aburriendo horriblemente. Vamos a tener que cambiar de tema. No, perdón, Mariela. ¿Es suficiente con eso? Esa es la denominación. Y lo tenía anotado de la clase pasada, pero Exacto. me faltaba esa. Si se quieren ahorrar cierto tipo de lectura, les anticipo. Las inmunidades que reconoce New York de diciembre de 1969 son exactamente las mismas que las que reconoce Viena del 61 para los diplomáticos, con la única diferencia en que Viena se aplica a las misiones permanentes y New York se aplica a las misiones especiales. Pero el vademecum de inmunidades es exactamente el mismo. Hay inmunidad civil, con algunas excepciones, vinculadas, por ejemplo, con todo lo que sea privativo de los miembros de la misión diplomática. La señora del secretario de la embajada pone un negocio de venta de antigüedades, no tiene inmunidad, porque eso está completamente desvinculado de la función. ¿Sí? Por ejemplo. Derecho sucesorio, derechos reales.
tampoco están alcanzados por las inmunidades. En cambio, en materia de inmunidad penal, la inmunidad es bastante absoluta. Y ustedes tienen un régimen de privilegios y tienen un régimen de excepciones. ¿Estamos? Por ejemplo, es un privilegio que al diplomático no se le revise la valija diplomática. ¿Por qué? Porque en general los humildes mortales cuando entrábamos y salíamos del país, estábamos sujetos a todas las inspecciones de aduana. ¿Me explico? Entonces, nos tocaba la luz roja, teníamos que abrir la valija y el bolsito. Bueno, acá tengo. El diplomático no pasa por eso. ¿Por qué? Porque tiene inmunidad. ¿Y eso qué es? Un privilegio. ¿Por qué? Porque se le permite saltear la ley general. Eso no significa que no esté relegado de cumplir con la ley. O sea, el principio general es que las leyes y las reglamentaciones se cumplen. O sea, los diplomáticos no salen por cualquier lado o en parapente de la República Argentina, no. Salen por Ezeiza, por Mendoza, por algún aeropuerto internacional o por los pasos terrestres que tenemos o que teníamos habilitados. Entonces, o sea, no pueden salir por donde se les antoje, en balsa o en parapente, por poner un ejemplo ridículo. Tampoco pueden contrabandear, y ni cometer delitos. ¿Me explico? Ahora, están exentos de ciertos mecanismos de control que por regla general nos afectan a nosotros. Por eso son privilegios. Y desde otro punto de vista tienen cierto tipo de exenciones, que es otra naturaleza de garantías. Como por ejemplo, si yo quiero importar un auto de Colombia usado del año 2009, voy a tener que pagar en aduana todos los aranceles que corresponden a la importación de un auto usado. En cambio, si el que lo trae es un agente diplomático colombiano a la República Argentina porque quiere usar su auto, su clásico, su lo que fuera, hoy la infusión me tocó a mí también, entonces él no paga aranceles. O sea, tiene también una exención. ¿Estamos? O sea, son distintas naturalezas de inmunidades. Muy bien, Ernesto. Somos dos. A la distancia. Y un punto más para la materia de estudio. ¿Cuál es el régimen del jefe de Estado y del canciller? Porque vieron que estamos hablando de inmunidades diplomáticas y estamos hablando de inmunidades consulares. Pero en realidad, los meromeros en la representación exterior del Estado son el presidente, ¿sí?, que por disposición constitucional, artículo 99, inciso no me acuerdo, tiene sobre sí la representación del Estado, ¿de acuerdo? Y lo delega en el canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Ellos no están amparados por ninguno de estos cuatro instrumentos, porque no existe una convención que regule inmunidades y que regule todo el tratamiento a los jefes de Estado cuando los jefes de Estado viajan o integran una delegación en el exterior. ¿Quién regula esas inmunidades? El derecho consuetudinario. ¿Y qué dicen las normas consuetudinarias? Inmunidad absoluta en lo civil y en lo penal. ¿Estamos? No sé si quedó claro. Para el canciller. Para el canciller y para el jefe de Estado. O sea, para toda la representación, digamos, institucionalmente más jerárquica y reconocida del Estado, que no constituye ni una misión diplomática ni el cónsul. ¿El cónsul qué hace? Decíamos el lunes pasado. A ver si se acuerdan. Cobra bien. No, representa los intereses del Estado en otro lugar. No, Lorena. Es de los intereses del Estado y de los nacionales. Y de los nacionales y no del Estado. Los intereses del Estado son una cosa y los intereses de los nacionales son otras. El cónsul va a promover los lazos económicos, va a promover los lazos culturales, va a afianzar la alianza francesa, ese es el cónsul francés en Buenos Aires. ¿Qué más va a hacer? Y va a intervenir en todas aquellas actividades notariales y de registro de todos aquellos actos jurídicos que yo quiero hacer valer en el Estado que envía. Por eso yo les comentábamos el lunes pasado, el que quiera hacer una nacionalidad va al consulado, no va a la embajada. En cambio, ese es el cónsul. Intereses
particulares de los nacionales, intervención en los actos registrales y notariales de los actos jurídicos para que tengan efecto en el Estado que envía. Yo quiero que acá me reconozcan una partida de nacimiento para que me otorguen la nacionalidad del Estado que envía. ¿Dónde voy? Al consulado. La embajada es la representación política. Ahí estaríamos hablando por ahí de intereses del Estado. ¿Me explico? La embajada es la representación política del Estado en el Estado receptor. O sea, del Estado que envía en el Estado receptor. Es Estado. La misión diplomática. ¿Quiénes integran la misión diplomática? El jefe de misión, todos los funcionarios que cumplen cargos en la embajada, el agregado cultural, el agregado militar, el secretario de embajada, una planta técnica bastante importante, traductores, gente que maneja claves, que se llaman clavistas, personal administrativo, ¿me explico? Archivistas, que pueden ser personas que vienen del extranjero a cumplir, que están en carrera diplomática y que cumplen esa función, pueden ser naturales de ese país que residen en la República Argentina. Yo soy un abogado argentino que me radiqué en Milán y me empleo en el consulado italiano el consulado argentino en Milán, en Italia, en la ciudad de Milán. Soy un argentino que reside en Italia que trabaja en el consulado. Eso es importante porque el régimen de inmunidades distingue entre residentes y extranjeros. Ahora, si yo soy extranjero, pero resido en la ciudad de Buenos Aires, tengo el mismo tratamiento que tiene cualquier otro miembro de la misión diplomática o de la oficina consular. Ahora, si yo, Horacio Cartolano, vivo en la ciudad de Buenos Aires y me empleo como administrativo en la Embajada de la República Oriental del Uruguay, soy un argentino común y corriente que tiene un empleo como cualquier otro argentino común y corriente. No soy extranjero, ni soy extranjero residente. Tengo otro régimen y mucho menos inmunidad. O sea que, si tengo un accidente de tránsito, no puedo poner la inmunidad. Si no pago el impuesto, si no pago la tasa sanitaria de mi casa, no puedo poner inmunidad. Porque ante todo, soy un natural argentino y residente con empleo en una oficina consular. Mi inmunidad solamente se va a vincular con los asuntos que a mí me relacionen con la oficina consular. Entonces voy a tener una inmunidad mucho menor que la que tiene una persona que realmente está afectada a la embajada o a la oficina consular porque vino para eso. No sé si me explico la diferencia. ¿Soy claro? En cambio, los presidentes, los cancilleres, cuando salen o entran del país y van a una misión, van y vienen a Estados Unidos, van a hacer cuestiones con el Fondo Monetario en Europa y vuelven. Entonces, ellos lo que tienen es una inmunidad absoluta, administrativa, penal, civil, la que se les ocurra, y se rige por el derecho internacional consuetudinario porque no hay ninguna convención internacional que regule el tema. Es un sector del derecho que, digamos, tiene como fuente de regulación la costumbre y no la convención. Al final terminé hablando de esto. Mariela, tenés la culpa. ¿Alguna otra duda? Ahora me entró duda con el caso que yo tenía por el cónsul. Ah, porque hay casitos que tienen las conexiones con las convenciones internacionales. Claro, porque yo había leído en el libro que decía que el cónsul tenía la protección de los intereses del Estado acreditante y de sus nacionales. Entonces puse que sí que podía presentarse a la sucesión. Exactamente, sí. Por uno de los incisos del artículo 2 de la 24488. Exactamente, uno de los incisos, si mal no recuerdo, es el C o el D, el que se refiere a sucesiones. O el G, perdón. Yo sé cuáles son las excepciones, pero no me pidan cuál es el inciso porque no me acuerdo. Ahora por eso me había entrado la duda cuando dijo que no, que representaba a los nacionales, que no representaba al Estado. Sí, pero, exacto, representa los intereses de los nacionales, pero, digamos, el cónsul es el que se encuentra habilitado para presentarse el tema de Noruega, ¿no?
Muy bien. Sí, ¿Quieren sí, que el tema vayamos? de Noruega. Bueno, ¿quieren que vayamos a los casitos? ¿O tienen alguna Bueno, otra duda, consulta o inquietud para formular? Yo tengo una, perdón, es Sí, chiquita Nara. igual, porque es algo que leí en el libro y justo ahora que estábamos hablando me quedó haciendo Estos ruido. encuentros, perdón, estos encuentros de todos los lunes son para ustedes. Así que ustedes son los que ponen el contenido. Hay un contenido del programa. Pero no importa si la duda es grande o es chiquita, ustedes la plantean. Bien, No se defiendan. de 1975 la Convención de Viena sobre la representación de Estados en sus relaciones con la Organización Internacional de Carácter Universal, dice Sí, que Argentina, firmó, ratificó, pero que dice que la inmunidad es respecto de la jurisdicción en causas penales es absoluta y en causas civiles y administrativas es relativa. ¿Esto es así? relativa. Exacto, sí, es verdad. Yo voy a hacer una aclaración, ¿sí? Cuando hablamos de régimen de inmunidad de una delegación ante un organismo internacional, porque Nara, vos estás hablando de la Convención de Viena de 1975, ¿es así? Hay una particularidad. El organismo tiene territorio y ordenamiento jurídico propio. Ernesto pone cara de duda. ¿Qué están preguntando? ¿De qué No, estamos para mí no. hablando? No tiene Muy sentido. bien. Dije, Exacto. La Organización Mundial para la Salud no tiene un territorio propio que tenga un ordenamiento jurídico propio. La Organización Internacional del Trabajo tampoco. ¿Dónde está la sede de la Organización Internacional del Trabajo? En Suiza. ¿Dónde está? Suiza. En Suiza, en la ciudad de Ginebra, en Genève. ¿Dónde funciona la Organización Mundial de la Salud? New York. ¿Dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos, que es donde están casi todos los organismos especializados de las Naciones Unidas. ¿Correcto? Entonces, esos organismos son huéspedes de los estados que los acogieron en su momento y por lo tanto son huéspedes de los Estados Unidos, de Suiza o del lugar donde ese organismo esté. Por lo tanto, ¿qué pasa? Ustedes tienen que normalmente las oficinas consulares y las agencias diplomáticas, perdón, las misiones diplomáticas, plantean una relación bilateral entre el funcionario y el Estado receptor. ¿Me explico? En los organismos internacionales, la mesa no tiene dos patitas, tiene tres. Está la delegación, ¿sí? Este es el gordo que se lo comió, la delegación. Está el organismo, que es al cual la delegación representa y sirve, y el Estado huésped, cuyo ordenamiento jurídico, ¿sí?, es el que va a estar en el medio de las inmunidades que tiene la delegación diplomática. Entonces, esa delegación ante un organismo internacional va a hacer valer su inmunidad ante el ordenamiento jurídico del Estado huésped. ¿Me explico? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea que las inmunidades ¿Cómo civiles dijo, relativas. profe? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Muy bien. Nara recién dijo, la inmunidad penal es absoluta de los miembros de una delegación internacional ante un organismo internacional. Es verdad. Y la inmunidad civil es relativa. Muy bien. Pero la legislación penal a la que hace alusión esa inmunidad y la legislación civil a la que hace referencia a esa inmunidad es legislación penal y legislación civil del Estado huésped. Quiere decir, de la legislación federal de los Estados Unidos y de la legislación local del Estado de New York, si hablamos de las Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Me explico? Porque las Naciones Unidas per se no tienen una legislación penal y civil propia, sino que todas las actividades que la persona desarrolle van a estar reguladas por el derecho interno de los Estados Unidos. ¿Me explico? Por eso, el organismo internacional, primero y principal, hace un acuerdo de sede con el Estado huésped. Y después hace la Convención de Viena, donde la delegación va y esas inmunidades surten efectos con respecto a la legislación norteamericana, al derecho interno norteamericano. ¿Me explico por qué hay tres patitas en la silla de las organizaciones internacionales? ¿O no me explico? ¿Quieren que se los diga de otra manera? La tercera pata sería el Estado huésped.
Exactamente. Lo Lo voy a recibe. poner bien claro con un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Quién tenía el tema del cónsul que va manejando por Panamericana y Márquez y lo detienen por exceso de velocidad e intoxicación? Creo que yo. ¿Cómo creo? Muy bien, Agustina. Está. ¿Quién lo detuvo a tu caso, a tu cónsul? Un policía, me parece. ¿Para Muy qué lo bien, voy ¿un a ver? policía o un gendarme? Muy bien. Eso es un acto de autoridad de qué estado, Agustina? La detención del cónsul. Del estado donde se encontraba el que iba manejando. Muy bien, en San Isidro, ¿qué estado es? Em, ¿Cómo el de acá? Muy bien, República Argentina y Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro, Ahí sí, nosotros sí. tenemos la Ley Nacional de Tránsito, 27.549, bueno, ya no me acuerdo. La Ley Provincial de Tránsito, 13.827, quiere decir entonces que la infracción por la cual lo van a detener al cónsul es la infracción a una normativa local. Claro. Ahora, vamos a suponer que ese cónsul no está en Panamericana y Márquez en San Isidro. Vamos a suponer que está en una highway ingresando desde Brooklyn a Manhattan, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Si viola alguna norma de tránsito, esa norma de tránsito, ¿quién la impartió? Y el estado de allá. El estado de allá. Normalmente va a ser el estado de New York, ¿no es cierto? Claro. Quiere decir Sí. entonces que, digamos, si esta persona, en lugar de ser cónsul, es un miembro de la delegación extranjera ante las Naciones Unidas, digamos, él es un funcionario diplomático acreditado ante un organismo internacional. Pero ¿qué legislación se violó? La de acá. La legislación del Estado huésped, es Claro, donde se decir, la legislación de los encontraba Estados manejando. Unidos. Por eso hablamos de una tercera patita en las relaciones entre las misiones diplomáticas y los organismos internacionales. Claro. Es decir, que el Estado huésped accede a que haya gente que viene a acreditarse ante un organismo que tiene poco que ver con ese Estado, pero sin embargo va a reconocer la inmunidad de jurisdicción, ¿sí?, con respecto a su propia legislación, Claro. por más que no sea una persona que viene a cumplir una función frente a los Estados Unidos, sino que viene a cumplir una función frente a un organismo que es huésped de los Estados Unidos. ¿Me explico Sí, sí, a dónde voy? ¿Ahora sí, está sí, más claro para todos? sí, claramente. O sea que no se le impone ningún tipo de sanción por eso mismo, por la Entonces, inmunidad. bien, la inmunidad hay que ver, es decir, el delegado diplomático tiene una inmunidad penal absoluta ante los organismos internacionales. Quiere decir que va a ser muy difícil que lo detengan, y si lo detienen lo van a tener que tratar muy bien porque está amparado por una inmunidad. Acá pueden ver el artículo 41 de la Convención de Viena, por ejemplo, que habla del tratamiento. Aunque no esté en cumplimiento de sus funciones y sea un Exacto, delito. exacto. La inmunidad diplomática la inmunidad en materia penal es una inmunidad de carácter personal y por lo tanto se independiza si ese acto ha estado en vinculación directa, mediata o inmediata con la función. Ahora bien, ¿pasa desapercibido esto, Mariela? ¿A vos qué te parece? Yo puedo contrabandear tranquilamente. Total, no me pasa nada. Y no, creo que en ese caso tendría que actuar el Estado al que representa. Exactamente, porque el Estado receptor, al Estado receptor no le va a causar mucha gracia que su legislación haya sido transgredida tan groseramente, ¿no es cierto? Porque recuerden que el principio general es que las normas están hechas para ser cumplidas. Ahora bien, sin perjuicio de la inmunidad, ¿sí?, hay otro tipo de sanciones. ¿Escucharon hablar alguna vez de que fulano de tal fue declarado persona no grata? Sí. Bueno, muy bien. Sí, pero ¿Por qué? ¿Qué pasa con los miembros de la misión diplomática y consular? Ellos vienen munidos de una autorización que tienen que presentar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay todo un tema protocolar acá de por medio, donde el Estado receptor
acepta a la persona del Estado que envía. Entonces, esa aceptación, o sea, ese aspecto convencional, es tanto para recibir como para que la persona parta. La persona puede partir porque el Estado lo manda a llamar a otra misión, porque se cumplió su tiempo de estadía en el Estado receptor, porque se va a jubilar, porque tiene la mala idea de morirse, por lo que fuera. Ahora bien, cuando incurren estas inconductas, ¿sí? Que son violatorias del ordenamiento jurídico del Estado receptor, la declaración de persona no grata, que la hace el Estado receptor, implica que el Estado que envió tiene un plazo razonable para retirar a su representante. Entonces, si el representante fue objeto de un, no de una contravención, ¿sí? Pero sí de una formación de una causa penal por espionaje, por contrabando, ¿sí? Por alguna figura de derecho penal de cierta entidad, entonces la declaración de persona no grata implica el cese de ese consentimiento que se dio cuando la persona ingresó y presentó su placet, presentó su autorización emitida por el Estado que envía para poder ejercer su función. Si el Estado no lo retira, entonces la inmunidad cesa y la persona puede ser sometida a proceso dentro del Estado receptor. O de lo contrario, bueno, se pueden iniciar cierto tipo de acciones en el Estado que envía, por ejemplo. Pero bueno, eso es un poco, a veces, medio quimérico. Eso está regulado en la convención, en Así es. la de 63. Yo lo leí cuando Sí. estaba leyendo por el caso mío y vi que estaba regulado específicamente el artículo 23. Exacto, sí. Estoy mirando porque acá Creo vos que, tenías creo que en el al libro empleado había un negro. caso. En el libro me parece que había un caso, yo lo leí, pero ahora lo estoy buscando y no lo encuentro. Yo Sobre ese tema. hace muchos años di un casito medio similar que le sucedió al cónsul hondureño en Los Ángeles. Pero no estaba en castellano, no sé si está en el centro, no sé ni dónde lo tengo yo, así que bueno, si no se los hubiera dado para... Salazar era el cónsul hondureño, que lo detuvieron en una autopista en Los Ángeles. Entonces hubo todo un tema vinculado con el artículo 41 de la Convención de Viena sobre oficina consular, sobre representación consular. Bueno, ¿quieren que pasemos a los casitos? ¿Alguien quiere hablar de su caso? Empiezo yo con el del cónsul. Bueno, ¿cuál tenías, Mariela? El del cónsul de Noruega que se presenta en la sucesión vacante de, bueno, X, porque Muy no bien. lo sé. Muy bien. Porque el causante dejó un legado al gobierno de Noruega. ¿El cónsul puede hacer valer el legado en la República Argentina en la sucesión? Bueno, yo puse que sí, que debido a que una de las funciones del cónsul incluye la protección de los intereses del Estado acreditante y de sus nacionales, de acuerdo, bueno, constituye una de las excepciones de la inmunidad de jurisdicción que está en el artículo 2 de la ley 24.488. Que dice que cuando se trata de acciones basadas en la calidad de Estado extranjero como heredero o legatario de bienes que se encuentran, o sea, da dos requisitos. El Estado se debe presentar, debe ser legatario o heredero, y los bienes deben estar dentro de la República. Perfecto. Son los muy dos bien. requisitos para que se pueda presentar en la sucesión. Muy bien. La presenta y además la puede iniciar eventualmente, Claro. ¿no es cierto? ¿Y a quién desplaza en una sucesión vacante? ¿A quién está desplazando el cónsul noruego? Al Por Estado lo menos. argentino. Muy bien, al Estado argentino, argentino, claro. que siempre es un Claro. Estado provincial. Claro. Claro, sí, sí. Si es una casa en La Plata o es una casa en Mar del Plata, es la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Y qué condición tiene que suceder para que la sucesión tramite en la República Argentina? Que el último domicilio del causante haya sido este. Exactamente. O que habiendo muerto en el exterior, Sí, digamos, claro, haya bienes territoriales en la haya República bienes Argentina. acá, sí. Ese es el único supuesto, es, digamos, la partición territorial, que hay que abrir tantos procesos sucesorios como bienes
radicados en el exterior haya, por ejemplo, qué sé yo, muere una persona en la República Argentina, pero con una casa en Uruguay, tiene que abrir un proceso en la República Argentina por los bienes argentinos y en el Uruguay por los bienes uruguayos, ¿está? Muy bien. Muy bien, Mariela, ni yo lo podría haber solucionado mejor. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Alguien quiere preguntar algo con respecto a este caso que le haya quedado alguna duda? No. No, muy bien. Es un caso para atraer sucesiones, Mariela, así que mucha suerte con eso. ¿Otro casito? Yo tenía- ¿yo? Bueno, Ernesto, me parece bárbaro. A vos te fueron a ver del consulado, a vos te fueron a ver para el consulado de Chile, ¿no? Sí. Contanos tu caso. No, en el caso mío era una trabajadora que se encontraba trabajando en negro, prestando servicios en el consulado. Entonces, yo armé el caso en función de tres normas que entiendo juegan en este caso. Primero, la ley 24488, en el inciso D, donde claramente hay una excepción a la inmunidad de Estado cuando son demandas por cuestiones laborales. Luego, la ley de contrato de trabajo, en su artículo 3, donde habla de la competencia de los tribunales nacionales. Y después también la Convención de Viena de 1963, que en el artículo 32, creo, habla de que si bien los estados están exentos del pago de gravámenes, de impuestos especiales y demás, hay un precedente que es ABIM, una cosa así, con Embajada de Paraguay, que es del 2016, que es de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo, donde... Acá lo tengo. Sí. Donde justamente lo que planteó la sala, revirtiendo un precedente anterior que había desestimado justamente, había hecho lugar a la pretensión de la demandada, en ese caso, argumentando de que había que aplicar las leyes del Estado, digamos, que esa misión representaba. En este caso, lo que hace es aplicar las normas locales, la ley de contrato de trabajo, planteando de que ese artículo no era aplicable al caso porque las disposiciones de la ley de contrato de trabajo, que son las multas y demás indemnizaciones, tienen un carácter sancionatorio que no puede ser equiparado de ninguna manera a las previsiones que plantea la Convención de Viena. Entonces yo creo que hay una relación laboral, que hay que, obviamente, que probar su existencia, pero creo que, y entiendo, que son aplicables las normas y deben estar sometidos a los tribunales nacionales. Me parece muy bien, muy buen análisis el que hiciste. Y además otra cosa, es un tema de orden público. Y fundamentalmente, ¿qué antecedente te respalda en materia laboral y previsional? Justamente un leading case. El caso Manautas. El caso Manautas. ¿Cuál va a ser tu dificultad? Primero, probar la relación laboral. Está bien, bueno, la probamos. Iniciamos el proceso, etapa probatoria. Ya te dicto sentencia favorable porque hiciste un muy buen análisis. Después de 4 años de proceso tenés una sentencia. Ejecutar esa sentencia contra los bienes del consulado. Muy bien. No, ese va a ser el tema. Ejecutado. Y, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué distinción nosotros estuvimos haciendo el lunes pasado? Y esto se los pregunto a todos. Los bienes que hacen a la misión, claro. O sea, no podría embargarle... Al financiamiento de la... Claro. Una cosa es la inmunidad de jurisdicción y otra cosa es la inmunidad de ejecución. La inmunidad de jurisdicción no trae aparejada automáticamente la inmunidad de ejecución. En la inmunidad de jurisdicción es el sometimiento a un proceso. En la inmunidad de ejecución son actos de agresión patrimonial. Entonces, cuando hablamos de inmunidad de ejecución, ya estamos hablando de otro, digamos, de otra convocatoria que hay que hacer al Estado extranjero para recabar su conformidad para que pueda o no ser agredido. Y habíamos puesto como ejemplo que a nivel internacional hay un proyecto de articulado sobre inmunidad del Estado y de sus bienes, y habíamos dicho que escapaban a la regla de agresión 4 géneros de bienes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Artículo 9 del proyecto. Los gastos militares. Gastos militares, exacto. Cuestiones con las diplomáticas.
el funcionamiento de las representaciones diplomáticas, eso lo habíamos visto en un caso concreto de Blasón, con Embajada de la República Eslovena. Patrimonio cultural era. Patrimonio cultural, exactamente, y los fondos del Banco Central del Estado que estuvieran por ahí afectados. Por ejemplo, Argentina tiene varias sucursales en el área de Banco Nación afuera. En el caso de Blasón, como iba a decir Lorena, me parece, eran los fondos de una cuenta corriente que servía para el giro ordinario de los gastos de la embajada. Entonces, Manauta tuvo ese problema. Manauta tuvo sentencia de la Corte en el año 1994 y bien avanzado el siglo XXI todavía no había cobrado. No sé muy bien cómo quedó. La última noticia que tuve fue en el año 2007, que habían llamado a una conciliación. Así que bueno, ese es el tema. Se llega a una sentencia, se puede someter al Estado extranjero. ¿Qué diferencia hay entre demandar al Estado extranjero y demandar al agente diplomático? Vamos a suponer que Ernesto, en lugar de dirigir la embajada, en lugar de dirigir contra el juicio contra la oficina consular, digamos, hubiera invocado un vínculo con la persona del cónsul. Y depende si hace al normal, si esa tarea hace al giro del consulado, de la representación diplomática, o si es parte de un contrato excluido, no sé, compra... Entre particulares, vos decís. O sea, entre particulares, exactamente. Claro. Porque hay una gran diferencia desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de la competencia. ¿Y será competencia federal? Y además de ser competencia federal, ¿quién interviene con competencia exclusiva y excluyente cuando se trata de embajadores, cónsules y ministros de otros estados? La Corte Suprema. La Corte Suprema. O sea, ojo, porque cuando la causa involucra al funcionario consular o al miembro de la misión diplomática, está prevista en nuestra Constitución la intervención originaria de la Corte. No así cuando el demandado es un Estado, el Estado extranjero no se encuentra aforado ante la Corte de esa manera, y bueno, la demanda va a tramitar por ante la justicia ordinaria del lugar que corresponda. En el caso de Ernesto, el Departamento Judicial Mar del Plata, porque la relación laboral estaba establecida acá. La ley de contratos de trabajo es muy clara en ese sentido, creo que es el artículo 5, no me acuerdo. Muy buen análisis, Ernesto. ¿Alguna duda, consulta o inquietud con respecto a este caso? Seguimos entonces con nuestro tallercito, con algún otro caso. Yo tenía el caso Franco de... mira, pero no habla. Ah, Juan, por favor, sí. Tenía el caso de la esposa del secretario de la embajada sueca. Ah. Que protagoniza un siniestro vial. En Chapadmalal, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, mi conclusión es que no, obviamente no tiene ningún tipo de inmunidad. Muy bien. Porque, bueno, ni siquiera ella es la secretaria, la esposa. Exactamente. Y bueno, también y tendría que ir a mediación prejudicial obligatoria porque no está dentro de las excepciones que determina la ley. Excelente. ¿Puedo hacer 3 observaciones, por favor, Juan? Sí, sí. Primero, cuando ustedes si repasan la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, van a encontrar que a mayor jerarquía en la misión, mayor es la inmunidad. Jefe de misión, ¿cómo se dice? Personas que desempeñan un cargo en la misión, administrativos y auxiliares. Ahora, los convivientes de cada uno de esos segmentos tienen las mismas inmunidades que los titulares. ¿Sí? Entonces, el hecho de que ella sea la mujer del secretario de la embajada significa que la asiste la misma inmunidad que tiene su marido por ser funcionario de la embajada y en función de la convivencia. Porque la finalidad de las inmunidades diplomáticas es siempre
asegurar la libertad y la funcionalidad de la misión diplomática. Por lo tanto, las garantías protegen tanto al miembro de la misión o al funcionario de la embajada, como también a su grupo familiar conviviente, sea cónyuge, hijos, amantes, no están incluidas. Así que con eso no hay problema, pueden ir adelante. ¿Qué diferencia? A ver, ¿quién conducía, Juan? La esposa del secretario. Muy bien. ¿Y la titularidad del auto de quién era? De la embajada. Muy bien. Entonces acá, ¿por qué yo habré dado ese dato? Porque, bueno, entiendo yo que será primeramente demandada la señora y por una cuestión del seguro, me imagino que bueno, obviamente tendrá responsabilidad subsidiaria la embajada. No hay responsabilidad subsidiaria, sino que hay una responsabilidad concurrente. Porque la señora sueca, Ingrid, le vamos a llamar, Ingrid tiene responsabilidad a título de culpa porque era la que manejaba. Ya le habíamos endilgado la responsabilidad del siniestro, ¿no?, como presupuesto del caso, ¿no es cierto? En cambio, la responsabilidad de la embajada sueca es objetiva y deriva de ser titular de una cosa riesgosa, que es el auto en circulación. Entonces, vos no tenés responsabilidades subsidiarias, sino que tenés dos responsabilidades concurrentes. Y podés ir contra uno y contra otro, exactamente, con distintos fundamentos de responsabilidad, culpa y objetiva, pero por el todo contra los dos, porque son solidarios. Y como vos dijiste muy bien, vas a citar en garantía a una aseguradora que seguramente deberá cubrir el siniestro. Y estuvo muy bien el análisis con respecto a que la ley 13.951 de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 5, si mal no recuerdo, cuando dice quiénes están exentos de la mediación, habla del Estado provincial, del Estado municipal, de los entes autárquicos, pero no incluye al Estado extranjero. Eso estuvo muy bien, así que podés hacer un reclamo administrativo que nadie te va a decir nada, no te van a poner ninguna inmunidad, podés mandar una carta de documento si te hace feliz, podés iniciar un trámite de mediación prejudicial obligatoria e inclusive demandar. Con la particularidad de que si demandás, bueno, la señora Ingrid no va a ir a la corte, va a ir a la justicia ordinaria porque ella no es ministro plenipotenciario, ni cónsul, ni embajador. Porque esos títulos que están en la Constitución no resultan de aplicación analógica y por lo tanto los aforados son pura y exclusivamente los que marca el artículo 116. Muy bien, Juan. ¿Dudas, consultas o inquietudes? Bueno, Gianfranco, ya te la veías venir, que eras el siguiente, ¿no? Dale, no hay problema. Adelante. Tu caso. Mi caso era el cual Argentina había comprado vacunas en el exterior a un laboratorio estatal brasilero. Ajá. Y la pregunta era si se le podía exigir el cumplimiento y de qué manera. Y lo que tenía que particular es que se había pactado la jurisdicción. Muy bien. Un caso muy interesante, ¿no? Sí, bastante. Bueno. Yo con muchas aristas. Pasa que estos tallercitos son ideales como mecanismos de estudio. Después no los para nadie cuando tienen que rendir jurisdicción de Estado. ¿Puedo hacer dos preguntas preliminares, Gianfranco, por favor? Sí, no hay problema. Bueno, ¿era lo mismo comprarle un laboratorio privado que un laboratorio estatal del Brasil? No. Muy bien, ¿por qué no? Porque si le compro un laboratorio privado, en ese caso voy a tener que demandar directamente en Brasil. Y no es un casito de derecho internacional público, sino que Exacto. es un casito de derecho internacional privado, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. En cambio yo contraté con un agente estatal, digamos, Claro. del Brasil. Muy bien. ¿Cuál es la nota más importante de tu caso a la luz de lo normado por la ley 24488, por favor, Gianfranco? Lo importante era que, por ejemplo, como se había contratado, vacunas, esto se entiende que es una actividad comercial. Entonces, si uno se ampara en la ley 24448, va a tener que el inciso C dice que es una excepción al principio de jurisdicción. Claro. Pero, como está pactada la jurisdicción, yo me amparé en un fallo que era de la Sala 2 de la Cámara Nacional Comercial Federal, caso García, creo que era, con la Embajada de Pakistán.
y ahí decía que se tenía que tomar en cuenta que el domicilio es algo especial y por eso hace plena fe. Entonces no se puede dejar de lado la jurisdicción pactada. Exacto. Ustedes saben, porque el primer inciso así lo dice, el primer inciso del artículo 2 de la ley, dice que cuando un Estado presta su consentimiento, no le puede ser opuesta, no puede oponer ya la inmunidad de jurisdicción. Y hay distintas manifestaciones que el Estado extranjero puede hacer para consentir. Puede presentarse espontáneamente a contestar la acción, por ejemplo, puede presentarse y deducir una reconvención, y en el caso de Gianfranco, constituyó un domicilio especial. Si constituye un domicilio especial, como bien dice Gianfranco, eso tiene plenos efectos a los fines de determinar la jurisdicción, porque es una de las formas que tiene el Estado extranjero de consentir la jurisdicción de los tribunales locales. De lo contrario, tendríamos que ese artículo referido a la jurisdicción estaría vacío de contenido y no tendría sentido. Muy bien. Por lo tanto, lo podemos demandar al laboratorio acá en la Argentina. Sí, se puede demandar tranquilamente. Aparte, otra cosa, en materia de contratos internacionales, la jurisdicción, ¿quién la marca normalmente? ¿El lugar de firma o el lugar de cumplimiento? El lugar de cumplimiento. Perfecto. El lugar de cumplimiento. Y por eso en el casito tuyo, Gianfranco, el cumplimiento creo que era acá, el pago era acá y la entrega era acá, ¿no? Creo que no estaba, pero si en ese caso era, puede ser. Bueno, no, entonces lo puse yo en otro caso. En el mío está eso. Ah, Lorena, muy bien. Bueno, me confundí de caso yo. Son muchos. Gianfranco, ¿alguna duda, consulta o inquietud? Todo perfecto. Muy bien resuelto. Lorena, ¿queremos seguir con su caso? ¿Puede ser? Sí, a mí me había tocado lo del el Ministerio de Industria de Santa Catarina, compró un microscopio de última generación y habían pactado la entrega y el pago que debía hacerse en la provincia de Buenos Aires. La plata nunca llegó y resulta exigible el pago del precio a Santa Catarina. ¿Respuesta? Sí, resulta exigible. Muy bien, otro casito. Pero vamos a seguir claro, trabajando. Hasta ahora trabajamos todos, ¿no? Todos tenemos un daño sin perjuicios, una sucesión, estamos a full con la asunción de justamente casos. por lo que dijo Gianfranco del tema de la jurisdicción, como cae en abstracto al ver establecido de común acuerdo que la contraprestación iba a ser en la provincia de Buenos Aires, corresponde, es exigible el cumplimiento. Luego puse, el contrato se regirá por la ley elegida por las partes, esta elección debe manifestarse expresamente o resulta de manera inequívoca en los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar una ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato, que también podían establecer una parte. Y después, yo decía que en el derecho internacional privado moderno se admite como regla general para la determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales a la autonomía de la voluntad, en un doble alcance, el material y el conflictual, decía. Según la autonomía material, las partes pueden determinar el contenido del contrato, ante lo cual habrá que reconocer la naturaleza supletoria de las normas legales respectivas, salvo los límites impuestos por las leyes imperativas. Según la autonomía conflictual, las partes pueden escoger la ley que regirá el contrato. Bueno, después hablaba del... Sí. ¿Puedo hacer una observación, Lorena? Sí, sí. Ojo, porque hay que distinguir dos aspectos acá. Jurisdicción y ley aplicable, pues son dos cosas distintas. Jurisdicción es donde va a tramitar una eventual controversia. Acción. Ley aplicable es qué legislación voy a aplicar a los fines de solucionar la controversia planteada. Es decir, la jurisdicción yo la tengo desde el punto de vista en que, como bien dijiste, ellos pactaron la exactamente, el pago del precio y el depósito en territorio de la República Argentina, eso marca la jurisdicción, ¿sí? Y claramente la ley 24488 ampara la intervención de los tribunales nacionales con fundamento en que es una operatoria comercial. En el caso de Gianfranco es más nebulosa, porque las vacunas es una operación comercial, pero la finalidad pública sanitaria es de libro. Está de orden público eso.
Entonces ahí puede... En mi haber caso algún no tipo es de orden público. No es de orden público, porque, No. porque, digamos, no se Porque puede sería privado. comparar la incidencia en la finalidad pública de comprar X cantidad de vacunas en este contexto sanitario, el microscopio, ¿no es cierto? Y otra cosa es la legislación aplicable. Todo lo que nos han leído, que es muy interesante, hace referencia a la legislación aplicable, inclusive en las márgenes de operacionales y discrecionales que da el derecho internacional público en materia contractual, le permite a las partes de distintos estados poder pactar que ciertos aspectos del contrato sean regidos por la legislación del estado A y otros aspectos por la legislación del estado B. Acá ese análisis es muy interesante, pero nos quedamos con el tema de la jurisdicción para no confundir. Ah, bien, bien, ley bien. aplicable Porque también de lo que- hablaba de que podía impactar hasta una mediación obligatoria. Ah, sí, sí, Antes sí, de- sí, Antes completamente. De hecho, antes de ir a juicio, digamos, Sí. tienen la oportunidad de mediar obligatoriamente las partes, de decirle, designar una cámara arbitral. una o un árbitro, cámara, sí, leí eso. Exacto, exacto. Bien. Sí, sí. Muchas gracias, Lorena. Muy interesante el análisis. Bueno, yo Nos pensé quedan que bien. Nara y Agustina, ¿vos lo tenés preparado? ¿Lo habías preparado? Sí, En realidad no lo había querida, preparado porque muy bien. yo aclaré Pero el igual lunes, estuvimos yo charlando aclaré el sobre- lunes pasado que era un instrumento más de estudio de preparación y no a los fines evaluativos. Es la forma que tenemos de hacer este taller para estudiar. No, Yo tu yo caso sé. lo había dado por dos motivos. Primero, para diferenciar las inmunidades diplomáticas de las inmunidades consulares, porque, insisto, nuestro tema de inmunidad de jurisdicción es primo hermano de las inmunidades diplomáticas y consulares. Para marcar que los cónsules no tienen inmunidad penal absoluta. ¿Me explico? Claro. Sino que yo a un agente diplomático no le puedo iniciar una causa penal mientras está en ejercicio de sus funciones. A un cónsul sí. Lo que no puedo dictar a un cónsul es la prisión preventiva. Acá pueden ver el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que dice que si hay una causa penal formada en relación a un miembro de la oficina consular, deben ser tratados con dignidad. Entonces, ¿puede ser detenido? Sí. ¿Podría haber sido conducido en un patrullero hasta su domicilio porque estaba visiblemente intoxicado? Sí. ¿Le podrían haber hecho una alcoholemia? Y eso ya es un poco más dudoso porque hay un cierto nivel de agresión en el tema de la alcoholemia. Supongamos que se hubiera recabado el consentimiento del agente consular. En ese caso, en el acta se deja constancia de que requerido para practicar un examen de test de alcoholemia, el requerido asiente y que se le procede a practicar con el siguiente resultado. Entonces, si es así, sí, vamos teniendo los cuidados que la Convención de Viena, digamos, prevé para, digamos, rodear de ciertos aspectos de dignidad que no nos afecta al común de los mortales, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales yo había dado el caso, para distinguir las inmunidades diplomáticas de las consulares, y para saber que en ciertos casos, incluso a la policía, en su formación, se les explica o se les debe explicar cómo manejar este tipo de situaciones y este tipo de casos, porque podría ser que, digamos, por un mal manejo o desmanejo de la situación, el Estado receptor pudiera incurrir en algún tipo de responsabilidad. Así que bueno, lo tenemos presente entonces. Nara, ¿algo que quieras aportar de tu caso? Yo tenía el caso de una persona que había sido beneficiada por una beca del gobierno italiano y que, o sea, si esa beca ya había cumplido el plazo para efectivizarse, pero no se había cumplido, y si era exigir a los tribunales, al Estado italiano en los tribunales argentinos. Y para mí no. Muy bien, Nara. Vos sabés que esto pasó en la década del 70 o en la década del 80, por eso lo di. ¿Y por qué no, Nara? ¿Cuál es el fundamento de tu respuesta que es la correcta? Y que no está prevista como una de las excepciones en la ley. Exactamente, porque las excepciones que da la ley son excepciones de la E a la S, excepciones.
no son de aplicación analógica. ¿Me explico? Entonces, yo no puedo por analogía decir, no, porque una beca que es un estudio, entonces hay que equipararlo. No, lo que no está previsto en los X incisos del artículo 2 no habilita para enjuiciar a un Estado extranjero por un concepto o materia diferente de la que está ahí. Nos están faltando algunos alumnos que tenían otros casitos, como por ejemplo, a ver, bueno, acá había un cobarde que tenía adquisición, no, las vacunas no, no es cobarde, perdón, Gianfranco. Uno solo es, no lo vamos a verduguear. A ver, decía. La Embajada de México no está pagando la tasa sanitaria que consume la misión diplomática, o sea, la representación diplomática de la República de México en Buenos Aires. Y les llega, ya que no está Manuel, a todos y cada uno de ustedes individualmente considerados, un título ejecutivo para promover un apremio por aguas en representación de la empresa Aguas Argentinas contra el Estado de México. ¿Qué hacemos? Le abrimos carpeta, lo consultamos, lo archivamos, pedimos instrucciones con opinión profesional. Pero nosotros estamos, ¿por qué parte? Por Aguas Argentinas. Por Aguas. Y le iniciás la ejecución. ¿Por qué? ¿Y por qué es Porque un es impuesto lindo. nacional? Primero que no es un impuesto. Ustedes saben que es un servicio, perdón. Muy bien. Hay tasas y hay servicios. Perdón, discúlpenme. Sí. Hay impuestos, tasas y contribuciones. Tasas y servicios. El impuesto es un gravamen, digamos, que por imperio del Estado y con fundamento en alguna potestad determinada, digamos, nos grava determinados bienes o determinadas actividades. Ingresos brutos, por ejemplo, el impuesto a las patentes del automotor, una embarcación, etc. Las tasas son de carácter retributivo. Yo pago porque tengo un servicio. Tasa de justicia por los servicios jurisdiccionales que presta la provincia. Está en el Código Fiscal por una determinada base imponible. 2,2% del monto de reclamo y, digamos, otras alícuotas en función, digamos, de lo que se reclama, e inclusive una tasa por un monto por un juicio que carece de monto determinado. En el caso de la tasa sanitaria, es claramente una tasa retributiva donde yo pago contra la provisión de agua potable. Entonces, ojo con que no es un impuesto nacional, sino que es una tasa que normalmente presta el Estado, en el caso de Mar del Plata, a través de un ente autárquico que es Obras Sanitarias Sociedad-Estado, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, una empresa privada que es Aguas Argentinas, de la cual ustedes son letrados. Entonces, si van a iniciar el título ejecutivo, me tienen que decir por qué. Y si no lo van a iniciar, también me tienen que decir por qué. Yo lo inicio porque la Convención de Viena lo que plantea es tasas, impuestos y gravámenes especiales, y expresamente plantea la excepción de los servicios, y el agua es un servicio. El agua es un servicio, es más, la misión diplomática, artículo creo que 21 o 22, tiene una protección especial, y por lo tanto no se puede ingresar, no se puede allanar, no se puede embargar. Ni la misión diplomática, entendido como inmueble, ni tampoco los muebles que sirven a la embajada. Por eso era inembargable la cuenta corriente sobre la cual se giraban los fondos para el funcionamiento. Ese es un aspecto para tener en cuenta. A mí me gustaría que releyeran, ya que lo tienen seguramente a mano, el artículo 2 de la ley 24.448. Por favor.
Y me gustaría que me dijeran si este casito es susceptible de ser encuadrado en alguno de los incisos. ¿Lo leo? Repásenlo ustedes en silencio, y si hacen algún hallazgo, me dicen, hallé algo, hallé petróleo. ¿Puede ser la cuestión del consentimiento expreso? No, ¿por qué el consentimiento, Juan? ¿Dónde verías el consentimiento? ¿En el uso, por ejemplo? No. Y hay un contrato ahí. Muy bien. Hay relaciones jurídicas que son bastante especiales con respecto a los inmuebles. Por ejemplo, la relación jurídica, ¿sí?, de consumo entre, digamos, el titular del inmueble y la provisión del servicio de agua corriente no es de base contractual, sino que justamente es una tasa retributiva. Vos tenés ciertos tipos de obligaciones vinculadas con la posesión y con la titularidad de un inmueble. Por ejemplo, las expensas tienen una naturaleza especial en los inmuebles que están afectados a la propiedad horizontal, que es la de ser propter rem, es decir, siguen la cosa. Si yo voy a una subasta y compro, voy a estar tan solidariamente obligado al pago de expensas como el titular anterior que las perdió. Quiere decir que esa transferencia, ese cambio de titularidad que se produce o transferencia por la subasta judicial, no libera tasas, impuestos y contribuciones, pero no libera las expensas por la particular naturaleza que las expensas tienen. Con la tasa sanitaria, no te voy a decir que pase algo similar, pero yo no tengo un contrato, sino que estoy obligado a tributar por la tasa sanitaria por el hecho de ser titular de un inmueble. Es más, hoy por hoy, por ejemplo, en la República Argentina, si vos tenés un lote de terreno que está dentro de un área servida, por ejemplo, no, hay áreas que no están servidas, por ejemplo, la herradura no, que es, no tiene servicio de aguas, Chapadmalal no tiene servicio de aguas, pero el centro y el macrocentro sí. Entonces, una cochera o un terreno baldío, aunque no use agua, tributa igual. ¿Por qué? Porque es una consecuencia derivada, ¿sí?, de la relación de propiedad que tiene el contribuyente con respecto al inmueble que está gravado con esa tasa. Entonces, la relación jurídica no es de base contractual, sino que más bien está vinculada con un derecho real de dominio sobre ese lote, sobre ese inmueble que está grabado. ¿Me explico, Juan, lo que quiero decir? Y esa naturaleza es muy importante porque ese tipo de acciones están previstas en un inciso del artículo. Sí, Por eso sería el inciso 6, ¿no? Que dicen demandas que versen sobre bienes situados en la Argentina. Exactamente, es una demanda que versa sobre el inmueble porque la tasa no es de base contractual, sino que la tasa es inherente a la propiedad. Es casi como una acción real. ¿Me explico? Entonces, seguramente Manuel nos hubiese dicho, sí, yo voy a iniciar una ejecución. ¿Por qué? Porque entro dentro del inciso A, B, C, D, E, F, ¿no es cierto? Acciones vinculadas con un inmueble situado en la República Argentina. El tema, y acá hay algo muy parecido a lo que le va a pasar a Ernesto. ¿Cuál es el problema? Y que nunca lo voy a poder ejecutar. Exactamente. La acción que corresponde es una acción de apremio. Se va a intimar de pago a la embajada, mejor dicho, al Estado, a la República de México. La República de México podrá o no invocar la inmunidad de jurisdicción, y voy a obtener, como sucede en este tipo de procesos ejecutivos, voy a obtener una sentencia de trance y remate. Que necesariamente, ¿cuál es la vocación de una sentencia de trance y remate? Ejecutarla. O sea, si la persona condenada a través del dictado de una sentencia de trance y remate no paga, la consecuencia inmediata, artículo 503 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, es la citación de venta de los bienes que hubiera embargados. ¿Sí? Acá seguramente, cualquier contribuyente se va a encontrar con un embargo del inmueble al cual la tasa se refiere. Si es así, entonces yo
termino el capítulo de inmunidad de jurisdicción y tengo que empezar ¿con qué capítulo? Con la inmunidad de ejecución. Y tengo que requerir, ahora sí, el consentimiento del Estado ejecutado para ver si puedo o no seguir con el juicio. ¿Estamos? ¿Me explico? Pregunta, como dice Germán. Sí, Mariela. Si no se da el consentimiento del Estado ejecutado, ¿queda ahí? Queda ahí, exactamente. Ahí queda. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Esta inmunidad hace a que, por ejemplo, la empresa no le pueda cortar el servicio, por ejemplo? Cortarle el agua, la luz. Claro. Porque ahí sí aplicaría la Convención de Viena que vos citaste. Porque sería una forma, yo tengo que garantizar el funcionamiento de la misión. Y garantizar no son solamente los ejemplos de manual que yo no puedo meter la policía, qué sé yo, no. Por ejemplo, dejar de proveer seguridad, dejar de proveer agua y demás, inclusive me haría incurrir en responsabilidad internacional. Porque yo tengo que garantizar el funcionamiento de la misión. Ese es el objetivo primordial de las inmunidades diplomáticas. Está muy bien tu observación. Pregunta, como dice Germán Garmendia, ¿cómo hago valer la jurisdicción en un proceso? A ver, viene Ernesto súper embalado e inicia la acción laboral en el fuero laboral del Departamento Judicial Mar del Plata. ¿El primer despacho va a correr traslado de la acción o les parece que previamente va a decir algo? ¿Le va a pedir la conformidad? Muy bien, va a recabar la conformidad del Estado extranjero. Entonces acá viene la pregunta. ¿Cómo se recaba la conformidad del Estado extranjero? A través, ¿no será oficiando al Ministerio de Relaciones Exteriores? Exactamente, eso es lo que dice la Convención de Viena. Están súper preparados. La Convención de Viena dice que todos los asuntos entre el Estado que envía y el Estado receptor se ventilan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, el Tribunal de Trabajo local va a oficiar a la Cancillería Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, a los fines de que disponga lo necesario para recabar el consentimiento de la República de México, en este caso de la tasa, o la República de Chile, en el caso del juicio laboral, a los fines de disponer lo necesario, de recabar su consentimiento, haciéndole saber la existencia de la acción y a todos los demás fines y efectos que por derecho correspondan. Total y conclusión es que es ahí. No es que el juez va a oficiar directamente al consulado, va a mandar un oficio, no. Es por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora bien, ha habido muchos casos en los cuales, por haberse salteado este paso o por algún otro motivo, es el Estado requerido, o sea, el Estado demandado en cierta forma, el que se presenta espontáneamente a hacer valer la inmunidad de jurisdicción. ¿Sí? ¿Eso es válido? Sí, porque se notifican ellos mismos de la entrada. Exactamente. Es una actitud discrecional y espontánea que tiene el Estado demandado, decir, yo acá vengo a hacer valer mi jurisdicción. ¿Esa presentación implica aceptar la jurisdicción del Estado, del Estado receptor? Yo creo que no. Bajo ningún punto de vista, exactamente, no. Porque estas inmunidades no se pueden presumir, o sea, a ver, la inmunidad existe. Si hay una manifestación en contrario por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores o por algún tipo de presentación espontánea, lo importante es cómo se exteriorizó esa expresión de la voluntad en última instancia. Más allá de que no se cumpliera a rajatabla la Convención de Viena que dice que yo siempre me tengo que comunicar con el Estado extranjero por conducto o por vía del Ministerio de Relaciones Exteriores. No importa. Yo no puedo presumir que por esa actuación tan manifiesta, tan clara, tan explícita que está haciendo el Estado demandado, que viene a presentarse y no consentir la jurisdicción, que de alguna forma indirecta, presuncional, yo pueda decir, viene y reconoce la jurisdicción de la República Argentina. Bajo ningún punto de vista se puede hacer esa interpretación. Así que bueno, está muy bien respondido Ernesto. ¿Dudas, consultas o inquietudes? Simplemente lo van a tener que repasar porque cada uno ha trabajado sus casos muy bien.
hemos visto los distintos aspectos con este tallercito, y yo doy por concluido el tema hasta el próximo lunes. ¿Vieron alguna sentencia que manejara el tema de responsabilidad? ¿De derecho interno? ¿No? Pregunto, ¿qué responsabilidades conocen ustedes? Desde el punto de vista jurídico, ¿no? Objetiva y subjetiva. Bueno, primero y principal hay responsabilidades contractuales y responsabilidades extracontractuales. ¿Cuándo hablamos de una responsabilidad contractual? Cuando hay contrato. Cuando Muy bien. deriva de un contrato. Cuando deriva de un contrato, es decir, cuando hablamos de la inejecución de obligaciones que han sido pactadas en una convención, en un contrato. Incumplí la obligación de pago en un contrato de alquiler, incumplí la obligación de entrega en un contrato de suministro, incumplí la obligación de pago de saldo de precio en un contrato de compraventa, incumplí alguna obligación que la ley de contratos de trabajo pone a mi cargo como empleado en el contrato laboral que tengo con mi empleador, y así por el estilo, con muchos otros ejemplos. Muy bien. ¿Y cuándo hablamos de responsabilidad extracontractual? Cuando es derivada de un daño. Muy bien, cuando es derivada, por ejemplo, de la ejecución de un delito o de un cuasidelito que genera un daño. ¿De qué otra forma se puede generar la responsabilidad extracontractual? Por ejemplo, en el caso de Juan, vos ibas a dirigir tu acción justamente contra Ingrid, contra el Estado de Suecia y contra quién más. Contra la aseguradora. Muy bien. ¿Por qué contra la aseguradora? ¿Qué tipo de obligación tiene la aseguradora? Y responder por los daños contra terceros que provoque el automotor. Muy bien. Jurídicamente tiene una obligación de garantía, porque, digamos, no tiene un ligamen contractual contigo como accionante, sino que tiene un contrato de cobertura asegurativa y por lo tanto de garantía con su asegurado, que es tu demandado. Entonces, como ven, la responsabilidad extracontractual puede venir, digamos, de la mano de distintos factores de atribución. De la comisión de delitos y de cuasidelitos, una obligación de garantía, el ejercicio abusivo de un derecho. ¿Qué más podríamos incluir? La Embajada de Suecia, que dijimos que era titular de una cosa riesgosa, entonces la responsabilidad objetiva, como dijeron por ahí. En el mundillo laboral, por ejemplo, hablamos también de la responsabilidad por el hecho del dependiente, que compromete la responsabilidad del empleador. Entonces, como ven, hay distintos títulos que informan la responsabilidad extracontractual. Ahora bien, ¿cuáles son los distintos elementos constitutivos de la responsabilidad? Nexo de causalidad. Un nexo de causalidad, necesitamos un nexo de causalidad, muy bien. ¿Qué más necesitamos? Ante todo, necesitamos la configuración de un daño. ¿Qué más, perdón? Hecho generador. Muy bien, un hecho generador de la responsabilidad, que ese hecho generador de la responsabilidad, normalmente nosotros lo conocemos como antijuridicidad. La antijuridicidad, ¿qué es? Es, digamos, que el comportamiento de la persona que incurrió en responsabilidad no es justamente el que prevé el ordenamiento jurídico. Y además necesitamos un factor de atribución. No me sale el 4. Antijuridicidad, configuración del daño, relación de causalidad y un factor de atribución. Esos 4 elementos tienen que estar presentes para poder predicar responsabilidad. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué es la antijuridicidad?
Es el comportamiento que dijimos que no se Comportamiento que no está ajusta, previsto, muy bien, que no está que no se amparado por la ajusta a lo previsto por el ordenamiento jurídico. Quisiera 3 ejemplos de conductas antijurídicas que se les ocurran. Portar un arma sin permiso. Portar un arma sin permiso, muy bien. Ahí estoy infringiendo el Código Penal. ¿Qué más? Piensen incluso Manejar en alcoholizado. manejar alcoholizado, muy bien. ¿Qué más? robar. Robar, muy bien. Tráfico de estupefacientes. En principio, ¿cómo, Gianfranco? Tráfico de estupefacientes. El tráfico de estupefacientes son todas conductas antijurídicas que en los 4 ejemplos están muy vinculadas con el derecho penal. En general, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad internacional del Estado, muy difícilmente hablemos de figuras penales, porque yo no puedo predicar la responsabilidad penal del Estado internacional. Cuando voy a hablar de responsabilidad internacional penal, voy a estar hablando de figuras, individuos, cuyas acciones tienen algún encuadramiento en alguna convención internacional o en la costumbre internacional, si es que está formada, ya lo vamos a ver en la parte general, y las imputaciones son a título individual, porque no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, ni de derecho público, ni de derecho privado. Yo no hablo de la responsabilidad penal de una sociedad, ni hablo de la responsabilidad penal del Estado. Sin embargo, un órgano del Estado, llámese persona física, incurre en responsabilidad penal. O un directivo de una sociedad, llámese persona física, incurre en responsabilidad. ¿Me explico? Entonces, la antijuridicidad en los 4 casos que ustedes me plantearon está muy vinculada con el derecho penal. Si ustedes hubieran elegido algún otro tipo de ejemplo, puede ser que de ahí deriváramos daño, que de ahí deriváramos una relación de causalidad para, digamos, no analizar los casos pura y exclusivamente desde el punto de vista de la responsabilidad penal. Por ejemplo, en el caso de Juan, producir un accidente de tránsito a través de un atropellamiento, chocar de atrás, embestir un rodado menor, digamos, y siempre y cuando se tenga ese rol de embestidor mecánico que trasunta la responsabilidad en ese caso, ¿no es cierto? Entonces, a ver, la antijuridicidad es bastante importante porque nos abre un abanico de posibilidades de lo que son las causales de exención. ¿Qué son las causales de exención? Son aquellas causas que a mí me excluyen la antijuridicidad de un acto. Por ejemplo, en materia civil, ¿qué me puede excluir de responsabilidad? Piensen ustedes por ahí en los artículos 1716, 17, 18, 19 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué causales de exención? ¿Cómo? Culpa de la víctima. La culpa de la víctima es una causal que en realidad está muy bien y afecta a la responsabilidad objetiva. Muy bien. Culpa de la víctima. ¿Qué más? ¿Hecho de un tercero? ¿Cómo? El hecho de un tercero por el cual no debo responder. ¿Qué más? Cuando se hace para evitar un mal mayor, puede ser. Exactamente, cuando el acto se hace para evitar un mal mayor, expresamente el Código Civil y Comercial de la República Argentina dice que en el caso concreto puede significar, digamos, la disminución en la responsabilidad y por lo tanto, por ahí en el monto del resarcimiento. Es una cuestión que se analiza desde el punto de vista casuístico. La legítima defensa, por ejemplo, es una causal que también está prevista expresamente en el Código. Entonces, primero, la antijuridicidad con esa puertita, digamos, que me abre a las distintas causales de exención. Este concepto es importante porque cuando lo traspolemos al derecho internacional público, vamos a ver que es un elemento fundamental y que, digamos, la convención internacional que regula el tema de la responsabilidad internacional del Estado por hechos que permitidos por el derecho internacional, justamente prevé un factor de atribución, digamos, de antijuridicidad, y enumera un montón de causales de justificativas que exoneran o excluyen esa antijuridicidad. Otro elemento, ¿cuál es? Es el daño. ¿Qué es el daño? Perdón, profe, ¿cuál es la convención? ¿Cómo? Muy bien. Hay un proyecto, ¿sí?, de la Comisión de Derecho Internacional
de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado por hechos, digamos, que el derecho internacional permite. Ustedes, cuando hablan de la responsabilidad internacional del Estado, tienen un género de responsabilidad que es por actos reconocidos por el derecho internacional público, o sea, por actos no prohibidos por el derecho internacional público. ¿Me explico? ¿Qué es lo que no prohíbe el derecho internacional público? Hay muchas cosas hay muchos ámbitos de actuación del Estado que no son prohibidos por el derecho internacional público. Por ejemplo, una determinada actividad industrial que, digamos, pudiera llegar a contaminar al Estado vecino. Esa es una actividad que, en principio, el derecho internacional público permite. Pero hay un montón de actos que están prohibidos por el derecho internacional, como por ejemplo los relacionados con la agresión, los relacionados con cierto tipo de incumplimientos de tratados internacionales y demás. Entonces, los cánones para poder decir cuándo queda configurada la responsabilidad internacional del Estado difieren de acuerdo a que esa responsabilidad encuadre en actos permitidos por el derecho internacional o en actos prohibidos por el derecho internacional. Ese documento, Lorena, que es un documento que en realidad no tiene todavía vigencia por falta de ratificaciones, prevé, ese proyecto de articulado, digamos, estipula cómo funciona la responsabilidad internacional del Estado en un caso o en otro caso. No es lo mismo incumplir un tratado internacional de derechos humanos que contaminar, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más en detalle. Para no perder el hilo, hablamos de antijuridicidad, que es un elemento muy importante. Hablamos de daño, que es la consecuencia disvaliosa, que no cualquier daño es susceptible de ser reparado, sino que cómo tiene que ser ese daño. ¿Hacia un interés, un derecho? Primero, que el daño tiene que ser cierto, efectivo y real, no un daño hipotético. Y además tiene que ser un daño actual. Si yo al daño lo privo de actualidad y lo privo de efectividad, que no sea un daño objetivo, objetivable, un daño que yo pueda acreditar, entonces no hay daño, no hay responsabilidad. O sea, con que falte uno de estos 4 elementos, no hay responsabilidad. Falta antijuridicidad, pero tengo daño, no hay responsabilidad. Hay antijuridicidad, pero no puedo acreditar el daño, no hay responsabilidad. Otro elemento es la relación de causalidad, es decir, qué consecuencias del hecho dañoso yo voy a tener que cubrir. ¿Y cuál es el criterio para hacerlo? Si yo veo el Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 1727, se adopta una teoría que es la teoría de la relación de causalidad. Yo a través de un acto tengo consecuencias inmediatas y tengo consecuencias mediatas. Y entre las consecuencias mediatas tengo consecuencias mediatas previsibles e imprevisibles. La teoría de la relación de causalidad, a mí lo que me dice es que el sujeto lo que hace es responder por las consecuencias inmediatas y por las mediatas previsibles. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Son las que se suceden con el curso ordinario y natural de las cosas. Ese es un concepto que está traspolado al derecho internacional. Cuando, digamos, yo contamino y perjudico al vecino, voy a tener que responder por cierto tipo de consecuencias. Y el eslabón de la cadena, ¿dónde se corta? Se corta donde se corta el acontecimiento normal y ordinario de las cosas, tal como ellas suelen suceder. Y por último, un factor de atribución. Hay factores que son subjetivos. ¿Cómo se llaman los factores subjetivos genéricamente? ¿Dolo y culpa? Culpa, exactamente. La culpa, digamos, abarca muchas figuras. La culpa propiamente dicha, la impericia, la negligencia, la desidia. Y una figura más grave que es la del dolo, y en algunos casos inclusive hasta el dolo eventual, que, bueno, son conductas que a veces enmarcan dentro de un poquito de nebulosa. Pero bueno,
hay factores subjetivos, como sí también vimos que hay un montón de factores objetivos, o sea, aquellas responsabilidades sin culpa que se derivan, ¿sí?, del riesgo de la cosa, por la obligación de garantía, por el ejercicio abusivo de un derecho, por el hecho del dependiente. ¿Estamos? En función de distintos factores de atribución de responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa. Si a mí me faltan algunos de estos 4 elementos, no hay responsabilidad. Hecha esta introducción, ténganlo presente, porque el lunes que viene lo que vamos a hacer es A, repasar las dudas y consultas que ustedes tengan con respecto a los temas que nosotros hayamos visto durante la cursada. En segundo lugar, vamos a seguir ahondando en el tema de la responsabilidad y vamos a hablar concretamente de la responsabilidad internacional por actos prohibidos por el derecho internacional. O sea, por aquellas cosas que el Estado hace y que no debería hacer. Y van a ver que permanentemente vamos a ir recurriendo a estos 4 elementos integrativos de la configuración de la responsabilidad para ver si esos 4 elementos que se verifican necesariamente en el derecho interno también se verifican en el derecho internacional. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, profe, una pregunta. ¿Del examen todavía no se sabe de la modalidad, cómo va a ser y eso? Sí, la responsabilidad, la modalidad es por multiple choice. Ah, bien, no, porque como llegué tarde no sabía que lo había dicho. No. Lo hizo saber, creo que Nicolás Medel a través de la, ¿cómo se llama la plataforma que usamos? Ah, la plataforma virtual, el campus virtual. El campus no virtual, entré. sería la palabra campus. No entré por eso. No, Bueno, pero buenísimo. consulto a sus compañeros. Ahí está informada la modalidad de examen, ¿no? ¿Y el horario de examen? Porque yo no lo vi tampoco en el campus. No, yo no lo vi, pero bueno, capaz que... No vi nada capaz en que el lo va a campus. poner... No sé cuál será el horario. Porque de sigue hecho siendo el 24, ¿no? Sigue siendo el 24. Y seguramente el 24 a la tarde. Seguramente sí, igual el centro de estudiantes va a avisarlo, seguro. Normalmente los exámenes coinciden con los horarios de cursada. ¿Ustedes cursan los días viernes? Sí. No. Entonces, no sé, entonces debe ser el viernes en el horario de cursada. Yo creo que sí. Igual me voy a fijar en el campus, porque esto, la modalidad, eso no había visto nada, yo tampoco. Bueno, no sabía. Yo cuando lo consulté con Nicolás Medel el lunes pasado o el martes pasado, sí, Agustina, hasta el lunes, me dijo eso, que él lo iba a publicar adecuadamente en el campus, en la plataforma. Bueno, sí, ahora después seguro que vos debe estar, hay que fijarse bien. Bueno, gracias. Y gracias que me incluyeron en el grupo. No sé quién es el administrador, pero me incluyeron. Ahí me vi incluido la semana pasada. Bueno. El centro de estudiantes, sí, seguro. El centro de estudiantes, un chico. Bueno, gracias, profe. Muy buena semana para todos. Muchas gracias por haber participado y la forma en que trabajaron sus casos. Un saludo y felicitaciones para todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.